Síntesis, recomendación absoluta, este nuevo disco de King Gizzard and the Lizard Wizard, Petrodragonic Apocalypse, Apocalipsis Petrodragónico, o bien El amanecer de una noche eterna, la aniquilación o una aniquilación del planeta Tierra al inicio de la maldición sin piedad, así completo. Or Dawn of Eternal Night, and Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. Pedazo de título, pero también pedazo de disco. Dentro de esta síntesis rápida, regresa a estos sonidos, estas influencias metal, heavy metal básicamente. Tenía mucho que no le escuchaba a Stu Mackenzie y compañía, porque todos están tan perros. Y la verdad es que es un gran disco. Y pues eso es la recomendación, digamos. No sé si de la semana, estuve a punto de meterlo como disco de la semana, pero es que además, dentro de los lanzamientos que han hecho, porque son una banda, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es una banda tan prolífica que parpadeas y básicamente ya te escaparon 2 discos. Pues así, el último disco que... pensé que se me habían escapado 2 discos de larga duración, más un par de discos en vivo. No, resulta que se me pasaron 3 de larga duración. Porque el último que reseñamos aquí en el canal, que también fue uno de los mejores discos, no sé si del año, pero por lo menos entre lo mejor del mes y discos de la semana, desde luego, Omnium Gatherum, que hasta la fecha sigue siendo, se coló enseguida, o más bien se trepó hasta mis gustos favoritos de la banda en mi jerarquía de los discos, que hasta entonces eran 20 con Omnium Gatherum. Pues yo pensé que este era como el 21 o 22, resulta que es el 24, el 24 disco de larga duración, sin contar los en vivo, sin contar los EP, sin contar los demos, las filtraciones, en fin. Bueno, pues de la banda he hablado, creo que en muchas ocasiones, inclusive más detallado de lo que debiera en varios videos. Así que pues en este caso simplemente voy a dejarlo así, como que me encuentro con que acaba de salir este discazo. Encuentro que luego te llama la atención, te jala, decía, estos riffs, este acelere que sin embargo es constante. Sí es heavy metal, pero no es algo como tan intenso o tan eufórico como por ejemplo lo que hicieron en Infest the Rat's Nest. Técnicamente, si lo pusiéramos en terrenos de duro, que no creo que tampoco que sea su objetivo hacer discos duros o metal, pero si lo pusiéramos así, creo que Infest the Rat's Nest sigue siendo un poquito más metal. Pero Petrodragonic Apocalypse quedaría atrasito nada más. La verdad es que es muy bueno. Y tan bueno que dejaría atrás al tercer disco de esta trilogía del metal, si quieres, que es el tercer disco, Murder of the Universe. También uno que era mi favorito antes de que escuchara Infest the Rat's Nest. Antes de que pues ya nos tocara reseñar tanto KG hacia adelante. Todavía tiene algunos momentos naturalmente psicodélicos que creo que pues son parte de ellos, parte de sus construcciones, parte de sus inspiraciones. Sobre todo porque pues se ve que todavía utilizan se ve que ya se les pegó un poquito lo microtonal y eso, además de hacerlos unos músicos enormes, les sigue inyectando cierta psicodelia, decía, por momentos un poquito todavía de estos ecos del pop que sin embargo quedan a la perfección en Changes, el disco previo. Bueno, de hecho este es el primer disco que lanzan en este año. Seguramente también lancen por lo menos otros 2 dentro de este 2023. Pero bueno, escuchando también estos discos que se me habían pasado, Laminated Denim, ese no lo escuché para nada, espero hacerlo pronto. Pero sí escuché Ice, Death, Planet, Lungs, Mushrooms en Lava, que por la portada dije, también ese seguramente es metal. No, ese es como una especie de funk, una especie de psicodélico, decía. Sigue mucho las estelas que dejan en Butterfly 3000, que también es su disco más pop, que también a muchos dividió y a muchos no les gustó. Y lo que me gusta, lo que me ha encantado no solamente de este disco, sino del King Gizzard post pandemia, es primero que todo, bueno, déjame sacarme de aquí lo que iba a decir porque desde el inicio estoy que lo quiero decir, y es la sorpresa de Michael Kavanagh, que está no solamente tras la batería, sino además creo que también contribuye a la composición de los discos. No sé si también a las letras. En Bandcamp aparece en varias ocasiones como compositor, pero eso me sorprende porque pues seguimos más o menos, o por lo menos reseñamos la trayectoria de King Gizzard con Eric Moore, que sale precisamente pues casi cuando comenzamos a hablar de ellos, para pues digamos que impulsar otro tipo de bandas. Eric Moore es un baterista que pues estaba detrás inclusive del concepto. Él es el que literalmente hace canónico o revela al mundo que sí es cierta esta teoría de que todos los discos cuentan una sola historia. Pero conectándolo con lo que iba a decir, bueno, aparte el baterista decía nuevo, la verdad es que se avienta
unas ametralladoras de repente muy insanas, pese a que de nuevo este disco no es tan rápido como Infest the Rat's Nest. Pero bueno, obviamente reconocimiento a la batería, que es enorme, pese a que de nuevo no quiere ser tan llena, los redobles están muy bien, pero bueno, decía... Algo que me gusta del King Gizzard post pandemia es que parece que se sacudan un poco esa carga de querer ser o de querer hacer una historia conceptual. De repente, por ahí más o menos, creo que en Butterfly 3000 es cuando se despegan un poco de estos simbolismos, de esta historia, de los nombres, de las figuras que más o menos se venían repitiendo a lo largo de sus discos. Y parecía, de hecho, cuando comenzamos a hablar de KG, el disco KG, que fue el primero que reseñamos, decía, pareciera que están queriendo cerrar la historia. Y temía en ese tiempo, por fortuna no fue así, que estuvieran acercándose al final de su carrera. En realidad me parece que terminan una etapa y después de la salida de Eric Moore, después de la pandemia, después de que comienzan a grabar en diferentes estilos como Butterfly 3000, ese pop, pues parece que finalmente ya hacen lo que se les da la gana. Ya comienzan a crear música, desde luego con temas del medio ambiente que obviamente están muy presentes en este disco, desde luego con críticas sociales, críticas políticas por ahí un poco, o humanas desde luego, pero pues parece que ya como que se quitaron ese peso de encima de querer unir todo y ya nada más es música libre. Y eso se ha sentido en cada disco, en cada giro de dirección que han dado en el pop, en el funk, en el psicodélico casi progresivo como lo que hicieron en Omnium Gatherum, que por cierto, también ese, sin que fuera un disco pesado, tuvo momentos que recordaban o que acentuaban ese acercamiento medio thrash, por ejemplo en Gaia, que fue, pero hasta la fecha sigue siendo de mis tracks favoritos de Omnium Gatherum y de todo King Gizzard. Decía, no es quizás un disco tan metal, tan heavy metal, no empujan tanto. Sin embargo, pese a que no se sienten los no guturales, los cleans empujados hardcore tan secos como en Infest the Rat's Nest, tú como que empieza a hacer esta especie de throat singing, este canto medio estilo mongólico con la garganta, tántrico casi. Y también por momentos se siente eso, como que es más un disco medio metal espiritual. Bueno, el caso es que es un discazo, decía, solamente venía a ponerme al día, porque técnicamente decía, o sea, después de Omnium Gatherum me quedé prendido de ese discazo y nada más pasaron unos meses y ya salieron 3 discos más. Este es el cuarto después de Omnium Gatherum, decía su disco número 24, un discazo. Todavía no sé si disco de la semana como tal, es demasiado temprano, es el primer disco que pues reviso de este bonche que salió este viernes, 16 de junio. Hay muchísimos, pero pues desde luego recomendación absoluta. Y con este aprovecho para dejar ahí la lista de reproducción de King Gizzard en The Lizard Wizard. Esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente.